Sí, buscamos sensores económicos, buscamos ordenadores económicos y estamos haciendo muchísimo trabajo en lo que es el software y el hardware para adaptarlo a esas soluciones económicas. Porque si no son económicas no se van a poder introducir fácilmente ni en sistemas públicos ni en sistemas privados de salud. Hola a todos, soy Eva Pérez, enfermera. Bienvenidos a nuestro nuevo espacio de podcast sobre tecnologías en salud. Esas tecnologías emergentes, esas tecnologías disruptivas que se están implementando en el campo de la salud para mejorar la atención sanitaria y el cuidado a nuestros pacientes y a sus familias. Y hoy tenemos el placer de contar con una invitada de excepción. Ella es Nieves Pavón Pulido. Buenas tardes, Nieves. Hola, buenas tardes. Muy agradecida. Encantada de tenerte aquí. Vamos a ver tu currículum, porque tienes una amplia carrera profesional. Eres ingeniera informática, doctora por la Universidad de Sevilla, investigadora principal de un grupo de investigación I+D, de neurotecnología, control y robótica en el departamento de automática, ingeniería eléctrica y tecnología electrónica. Sí. Bien, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Y ya lo más importante, Nieves, de lo que venimos a hablar hoy. Has cofundado una empresa, Juno, Smart Digital Solutions, con otros socios que después nos contarás. Y bueno, y la empresa, sobre todo, su gold standard, ¿no? Su estrella, lo tenemos aquí hoy en el programa, que es Juno. Es un robot asistencial para personas mayores, o sea, algo súper innovador y algo que ahora mismo es muy necesario, dado que la población cada vez está envejeciendo más y cada vez necesitamos unos cuidados más continuados, ¿no? Hacia estas personas que lo necesitan. Así que, bienvenida, Nieves, es un placer tenerte aquí hoy. Es un placer para mí estar aquí, sobre todo muy agradecida. Y bueno, sí, es cierto que la trayectoria que yo he tenido, que empieza, pues eso, yo estudié ingeniería informática, aunque luego desarrollé el doctorado en la Universidad de Sevilla, concretamente en el área de automática, robótica y telemática. Cuando estaba haciendo mi tesis doctoral me empecé a interesar, esto ya por el 2012, hace ya bastantes años, y me empiezo a interesar mucho, sobre todo por la parte de la salud. También un poco desde el punto de vista personal, porque mis abuelos estuvieron en residencias. Ajá. Y yo pasé parte de mi adolescencia, que iba yo siempre con mis padres por las tardes a ver a mis abuelos todos los días, y me pasaba las tardes en la residencia con mis abuelos y con todos los demás. Claro. O sea que por allí había mucha gente que pues le gustaba hablar, a lo mejor que te acercaras, porque claro, a los críos pues le hacen gracia a las personas mayores. También tengo un hermano que tiene una discapacidad, tiene una parálisis cerebral, y entonces vive en un centro yo soy de Extremadura, pues él vive allí, es mayor que yo. Y bueno, él conozco muy de cerca lo que es el problema de la diversidad funcional en este caso, porque él no puede andar, él está en una silla de ruedas, tiene dificultades también para hablar, fue una lesión que le provocaron al nacer y entonces pues se quedó, digamos, en una situación que no le permite hacer determinadas cosas. Sí es cierto que luego ha hecho muchas cosas porque, de hecho, era campeón de boccia nacional. Vaya. Sí, ahora ya se ha retirado. Esto es como Rafa Nadal, pero en boccia, ¿no? Enhorabuena por la parte que toca. Sí, la verdad es que él, bueno, pues ha podido desarrollar todas sus habilidades dentro de pues lo que tiene, pues tener una parálisis. Lo que te da una visión, sobre todo cuando eres adolescente, pues te da una visión interesante el ver toda esta realidad, que quizás normalmente la gente no suele verlo. Sobre todo los chicos, ¿no? Los adolescentes, la juventud, pero yo lo he tenido muy de cerca porque lo he tenido en mi familia. Entonces a mí siempre se me ha despertado mucho, digamos, hacer cosas relacionadas con la salud. Siempre me ha gustado. De hecho, yo no cogí dibujo técnico, yo cogí biología y tal. Pero tengo un problema. Yo quería ser médico. O sea, a mí me hubiera gustado dedicarme al ámbito sanitario, pero tengo un problema. Soy legalmente hipocondríaca. O sea, cierto, ¿no? Entonces, pues claro, eso no es muy compatible con ser médico. No ya porque yo no soy de los hipocondríacos que va al médico todo el tiempo, sino soy de los hipocondríacos que miran en internet, que no sé qué es peor. Sí. Entonces, claro, a mí sí me gusta informarme, pero realmente me causa ansiedad. Y entonces no eres un buen médico si tienes ese problema. Entonces, cuando empiezo a decantarme en mi momento, ya, bueno, esto es los 90, ¿no? Cuando se llevaban las hombreras. Lo recuerdo. Ahí está. Pues yo me decanté por estudiar ingeniería informática porque precisamente entonces la informática era una carrera que tenía muchas salidas. También lo que había en mi ciudad, en Cáceres. Mi segunda opción era ingeniería industrial, que estaba en Badajoz. Y veía que se podía aplicar a muchas cosas. Una de ellas era la salud. Uh-huh. Se podía aplicar prácticamente a todo. Entonces, bueno, pues ya al final, pues tú haces la carrera. Yo empecé de profesora, no en la Universidad Politécnica de Cartagena, estuve varios años como docente en la Universidad de Huelva.
pero la investigación sí que la desarrollé en la Universidad de Sevilla en un grupo de robótica que es bastante fuerte. Entonces me dediqué a robótica terrestre, robótica móvil terrestre, porque allí también hacen muchísimo de drones y otras cosas, y yo me empecé a especializar más en la parte asistencial, porque a lo mejor los robots son interesantes en el ámbito, pues eso, de las personas con discapacidad. Yo conocía gente que eran compañeros de mi hermano que, por ejemplo, eran tetraplégicos, que se habían quedado tetraplégicos con un accidente de moto o porque se habían tirado mal a la piscina. De hecho, yo había conocido gente así, y entonces tú veías que allí hacían falta herramientas que le facilitaran, pues, desde darles la comida e incluso las interfaces que tú puedas tener con los robots, etcétera, etcétera. Entonces, a mí ya me empieza a interesar por ahí, empiezo a trabajar en eso. Cuando termino la tesis en 2012, que yo todavía estaba en la Universidad de Huelva, sí que empecé a colaborar con el que hoy es mi marido, que también es profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, y entonces, aunque yo todavía estaba en Huelva, sí que ya hacíamos investigación conjunta, ¿vale? También con el soporte que me daba a mí mi director de tesis en la Universidad de Sevilla. Entonces, digamos que ahí ya tuvimos la idea de crear una empresa de base tecnológica que desarrollara el robot, parte de cosas de robótica que yo ya había hecho, pero nos surge el problema de la burocracia. 3 universidades es complicado, porque es UPCT, es Universidad de Sevilla, Universidad de Huelva. Bueno, pues con el paso del tiempo yo al final me vengo aquí a Cartagena, y claro, ya estando en Cartagena, ya con el doctorado hecho y ya estando afincada concretamente en una universidad concreta, pues ya sí que hemos decidido crear la empresa de base tecnológica, sobre todo porque además hemos recibido una ayuda de la Fundación Seneca de prueba de concepto. Ahí es donde vemos la oportunidad de solicitar la financiación para la prueba de concepto, que era llevar el robot a un TRL más alto, con parte de lo que yo había hecho en mi tesis doctoral, pero renovándolo todo, porque realmente lo que había hecho no era ni mucho menos suficiente, y además se habían incorporado muchas ideas que había tenido mi marido, Juan Antonio López, que es también un profesor de la UPCT. Y además la ventaja nuestra es que él es un ingeniero en electrónica y un doctor en automática, por aquí por la UPCT, él sí que lo ha hecho todo en la UPCT, y se dedica a todo lo que es la parte del hardware, claro. Y yo me dedicaba mucho a toda la parte del software. Digamos que ahí estamos muy... Bueno, como estás en casa, si no tienes otra cosa que hacer, pues te pones a programar. A trabajar. Básicamente. Bueno, ahora ya no, con el crío ya es más difícil. Pero bueno, también nos ayuda, ¿eh? Sí, no te creas que también le gusta. Qué bueno. Entonces, ahí ya se plantea la posibilidad de, bueno, en la prueba de concepto tenemos como objetivo crear una empresa de base tecnológica que pudiera comercializar el robot. Al mismo tiempo, tenemos una financiación del proyecto Juno Plus. Es un proyecto coordinado con la Universidad de Murcia, pero son 2 subproyectos completamente independientes el uno del otro. La parte de Murcia pues lleva más cosas de salud, de lo que sería pues diseñar, por ejemplo, estrategias de estimulación cognitiva, etcétera, etcétera. Nosotros, en nuestro subproyecto, lo que tenemos es que desarrollar y llevar el robot a otro nivel, a un nivel todavía más alto. Luego podemos incorporar lo que ellos tengan o incorporar nuestras propias cosas. De hecho, nosotros dentro de nuestro subproyecto, el hecho de estar aquí en Cartagena y no tener que estar viajando a Murcia todo el tiempo, decidimos colaborar con una residencia de aquí, de la residencia Mavir. También estamos colaborando con la residencia de San Pedro del Pinatar de Mensajeros de la Paz. Muy bien. Entonces, es una forma también porque al margen de que tú puedes estar con un grupo de investigación dentro de la Universidad de Murcia, que son expertos de salud y muy buenos a nivel científico, nos interesaba a nosotros, sobre todo como a los que llevamos la parte de tecnología, conocer de cerca lo que realmente piensa la gente que está trabajando en la residencia. Porque también hay una diferencia entre la persona que trabaja en la residencia y vive el día a día con personas mayores, que una persona que efectivamente tiene muchísimos desarrollos curriculares en el ámbito de la salud, pero que quizás no está tan cerca del trabajo diario. Entonces eso a nosotros, ambas cosas nos permite juntar muy bien todos los requisitos, las especificaciones para desarrollar tecnología, porque claro, nosotros no somos médicos, obviamente, desarrollamos tecnología. Y así surge un poco, nace, digamos, la empresa de base tecnológica el año pasado, que obviamente está muy centrada en una línea, tiene una línea estrella que sería la robótica asistencial, pero sin descuidar también otras líneas como es la robótica educativa o robótica en el entorno agronómico, que nos ha dado ahora mismo 3 verticales con las que está trabajando en lo que es la empresa. Claro, la vertical más complicada de todas es la sanitaria, o sea, la asistencial.
Porque en el contexto, por ejemplo, de una residencia nos hemos encontrado, pues nosotros pensábamos, llevamos el robot porque esto lo tenemos probado. O sea, es como el robotito este que está en un restaurante, que ahora es muy típico, te lleva la comida y demás, que tampoco es una cosa... Lo que es el robot en sí, navegar para que vaya de un punto A a un punto B, es una cosa que está bastante terminada, ¿no? Pero claro, cuando nosotros hemos estado en Amavir, hemos estado en San Pedro, nos hemos encontrado el problema que las personas que están allí son frágiles. Además son residencias donde hay mucha gente que ya tiene un grado de deterioro importante, sí, tanto físico como cognitivo. Entonces, tú estás en el restaurante, el robot se acerca a ti o incluso se cruza contigo, pasa cerca y tú no te asustas. Pero si eso pasa en una residencia y va una persona con un bastón y existe la más mínima posibilidad de que se asuste o que el robot rozara el bastón, que es una cosa muy, muy estrechita, sí que podía producir problemas, podría producir una caída. Entonces nosotros, en el objetivo del proyecto, dijimos, vale, tenemos ese objetivo marcado, pero no queremos poner en peligro a ninguna de las personas que están involucradas en el experimento, porque al final esto está en fase experimental. Y esa fue una de las razones por las que dijimos, bueno, si el robot no puede navegar de A a B de forma... O sea, yo puedo estar allí mientras si yo estoy con el robot y más o menos estoy vigilando todo lo que está pasando, no hay problema. Pero yo lo que no puedo hacer es irme a una residencia, implantarles un robot y que un auxiliar tenga que estar detrás del robot. Claro. Eso es imposible porque entonces no estás ayudando. ¿Qué hicimos? Bueno, pues vamos a desacoplar piezas. Es decir, el robot realmente es una estructura que transporta cosas. En este caso, transporta un sistema de visión artificial. Sí, lo tenemos aquí. O sea, las aquí partes... sería, claro. Más nosotros, fijaos que normalmente ahora que hay mucho barullo, yo siempre lo digo, con el tema de vamos a hacer que parezcan humanoides, sí, que además eso hay gente que le gusta y otros que no tanto. Vamos a hacer que sean bípedos como los humanos. Bueno, pues no, a mí no me parece a veces ni siquiera la mejor solución, porque desde el punto de vista tecnológico es bastante complicado conseguir la bipedestación. De hecho, somos los únicos del reino animal, pues vamos a 2 patas y por liberar las manos, ¿no? Pero realmente es más cómodo ir a 4 en muchos aspectos. Entonces, claro, generar un robot o diseñar un robot que se parezca a un humano, o sea, esa tendencia que hay a que el robot tiene que ser tan parecido a un humano hasta el punto de sustituirlo, yo siempre lo veo un poco absurdo, entre comillas. ¿Por qué? Porque no necesitamos fabricar humanos, si sabemos fabricar humanos, solo tenemos que reproducirnos, es fácil, eso puede hacer todo el mundo y ya está. Entonces, lo que necesitamos es construir herramientas que ayuden a las personas, a los humanos. Y cuanto más sencillas, mejor. Cuanto más sencillas, mejor. Entonces, la rueda en sitios así de interior, pues es lo más económico, lo más seguro, y lo que hace que el robot pueda hacer cosas bastante fáciles desde transporte de objetos en un caso, o lo que nosotros estamos intentando poner en las residencias, que es tan sencillo como que el robot pueda llevar una videollamada a una persona. Que eso ya es mucho, ¿eh? Porque además en la pandemia se vio que, fíjate, algo tan sencillo como eso no era posible. Lo de la videollamada, además yo lo de la videollamada lo viví en primera persona porque mis padres precisamente ingresaron a una residencia justo en enero de ese año. Porque se cayeron en su casa, bueno, tuvieron unos problemas tremendos, ya no pudieron seguir en casa, mi hermano no podía atenderlos, porque ellos están en Extremadura, yo estoy aquí a 700 kilómetros y ya no sabías qué hacer. Entonces, bueno, ingresaron a una residencia. Claro, yo sí era capaz yo les compré un ordenador, les puse un ordenador que ya les tenía puesto en casa, de manera que yo remotamente, ellos solo tenían que encenderlo y yo remotamente les ponía a ellos la videollamada. Pero claro, eso porque yo sabía hacerlo, pero hay un montón de personas que no saben hacer eso. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros nos planteamos, bueno, ¿qué cosas se necesitan en una residencia? Pues el acompañamiento es muy importante, sobre todo el acompañamiento de los familiares. Pero claro, tú no puedes tener a un auxiliar, a una persona, a un trabajador de la residencia, llevándole la tableta a cada uno de los mayores cada vez que llama un familiar, porque es que no puede. O sea, yo sé que el auxiliar tiene otro trabajo mucho más importante y mucho más necesario. Sin embargo, es algo que se puede automatizar. Entonces, nosotros lo que planteamos fue, con la cámara somos capaces, bueno, el robot puede navegar de forma autónoma, pero también se podría teleoperar. Nosotros podemos llevar el robot podemos decirle que vaya
por una serie de zonas de la residencia que ya estén mapeadas, que ya conozca el robot, porque se ha hecho el mapa antes, y que vaya buscando personas, que eso sí lo tenemos hecho. Si te va mirando la cara y si te reconoce, pues sabe que eres tú. O sea, trabaja con datos biométricos. Pero lo estamos haciendo de una manera muy, muy concreta, ¿vale? O sea, eso también, ahí además nos ha cogido, nosotros nos hemos adelantado un poquito a la regulación de inteligencia artificial y el tema de la privacidad, porque ya lo veíamos venir. Claro. A nivel en Europa, ¿vale? Entonces, claro, en China no pasa. China no hay y problema. Estados Unidos tampoco. Estados Unidos tampoco, pero nosotros sabíamos que la regulación iba a ser mucho más intensa en Europa. Entonces tienes que ir buscando, porque las regulaciones están muy bien. Pero claro, las regulaciones están muy bien, pero esto es buscar el equilibrio. Si tú no quieres que te roben en tu casa y te empiezas a hacer 4 muros desde dentro y no haces ventana, pues no te va a robar nadie. Pero es que, claro, tampoco puedes salir. Exactamente. Entonces, claro, si tú empiezas a limitar determinadas cosas, pues tampoco vas a poder hacer ciertas cosas que son importantes. Claro, ahí los ingenieros, como no podemos tomar decisiones, porque no estamos tampoco en los centros de poder, donde nosotros podamos realmente expresar, digamos, no nuestras opiniones, sino objetivamente lo que debería ser, pues normalmente nos adaptamos y buscamos soluciones. Es a lo que nos dedicamos. Más que discutir, pues intentar buscar la solución. Exactamente. Entonces, claro, lo que nosotros hemos hecho, en este caso, somos capaces de reconocer a la persona, se le pondría la videollamada, hace la videollamada y luego ya el robot puede volver. ¿Cómo hacemos el tema del reconocimiento facial? Lo que estamos haciendo es grabar a la persona o sea, sí que ha pasado por el comité de ética, porque además esto forma parte del proyecto de investigación y eso nos lo exige el Ministerio. Yo además formo parte del Comité de Ética de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y entonces lo que hemos hecho es aplicar algoritmos de software libre, por regla general, donde cuando tú grabas a una persona su cara, extraes un vector de números, una cosa numérica, que tú, teniendo ese vector, no podrías nunca reconstruir su cara, que es lo que realmente tú guardarías en la nube, en este caso. Sí. Tú has guardado características de su cara, nosotros hemos hecho que eso esté asociado a un identificador y ese identificador realmente aparecería solamente vinculado a los datos personales de la persona en la residencia, en el ordenador de la residencia. Podemos decir que es una IA federada o confederada, claro, esta que está dentro de la residencia. Exactamente. O sea, nosotros manejamos el identificador, pero si tú quieres saber quién realmente es, realmente tendrías que ir a la base de datos de la residencia. Pero a nosotros nos da igual quien sea a nivel de DNI. Claro. Nosotros nos interesa tener el identificador y un nombre de pila típico, pues Pepita, vamos a poner, para que el robot pueda decir Pepita. Pero en ningún caso la fotografía de Pepita se almacena en la nube y en ningún caso eso puede ser luego publicitado en ningún tipo de red social. Lo que se queda en la nube almacenado ni siquiera es las características que se han obtenido de Pepita. Lo que se queda almacenado en la nube es una serie de números que son los que se han calculado matemáticamente cuando se ha entrenado el modelo, que eso es lo que es un modelo de inteligencia artificial. Es que no es más, o sea, le están metiendo mucha ciencia ficción a todo este tema. Mucho Terminator. A mí pues me hace gracia, como no podía ser de otra manera, pero como yo sé cómo funciona por dentro, pues esto es como los trucos de magia. Es decir, si tú eres el mago no te hacen gracia. Claro. Porque sabes cómo es. Pues esto es igual. O sea, la inteligencia artificial. Yo, de hecho, algunas veces le he llegado a decir a mis alumnos: es que la inteligencia artificial no existe. O sea, tal y como te la pintan, no existe. Le puedes llamar inteligencia artificial, como le puedes llamar modelo matemático, yo qué sé. Pero se le llamó así. Claro, se le queda inteligencia artificial, claro, más guay, ¿no? Pero a ver, que funciona, porque que funciona, sí, ¿no? O sea, tiene una funcionalidad muy buena. Existe desde los años 60, pero claro, antes no teníamos los elementos de computación suficientes que ahora tenemos, que básicamente vienen de que como la gente juega mucho a los videojuegos, pues ahora tenemos tarjetas gráficas estupendas que valen para eso. Hay unos avances increíbles, ¿verdad? Hay unos avances increíbles. Entonces, en ese sentido nosotros... También depende cómo la ley luego lo quiere interpretar, pero está claro que, por ejemplo, nosotros lo que almacenamos de una persona no es para nada su imagen. Estamos almacenando, o sea, se ha hecho un entrenamiento de características y ese modelo, de hecho, no tiene ni siquiera que estar en la nube si no se quiere, porque nosotros intentamos resolverlo todo desde el punto de vista local, es decir, que esté en el robot concreto, que esté en la residencia concreta. Eso es súper importante, sobre todo por el miedo, ¿no?, que tiene la gente a que esos datos se filtren, y aquí va una nube vuestra, o sea, esos datos se almacenan, los tenéis vosotros, solamente se utiliza para este programa. Exacto. Y no está identificada esa imagen con el nombre real de la persona. Si quisiéramos subir a la nube y tenerlo guardado bajo contraseña,
¿vale? Pero podemos dejarlo guardado en un ordenador. Exacto. O sea, es que ya depende de cómo quiera, de cómo de alguna manera la residencia, el centro de día o una persona que esté en su casa lo quiera gestionar. Pero nosotros no grabamos imágenes. De hecho, otra cosa que también se nos ocurrió, porque claro, para evitar obstáculos, pues tienes que detectar si es una persona. Entonces, bueno, usamos muchas técnicas de software libre que te permiten extraer información del cuerpo. Pues al final es extraer la posición del hombro, la posición del codo. Básicamente nosotros trabajamos con números. Entonces, esas mismas técnicas que nosotros usamos para reconocer a una persona nos ha valido precisamente para desarrollar, que eso está ahora bajo otra prueba de concepto, aislar la parte del sistema de visión, como decimos, ponerlo encima de una mesa y utilizarlo para evaluar el riesgo de caída que puede tener una persona, porque eso también es algo que en la residencia se ha puesto mucho manifiesto. Las caídas son ahora mismo un gravísimo problema a nivel mundial, que produce muertes y sobre todo aumenta mucho el grado de dependencia. Además que es verdad que lo hablábamos antes, tú y yo, antes de esta entrevista, la repercusión tan importante que tiene una caída para una persona mayor, o sea, una posible fractura de cadera, hospitalización. Durante esa hospitalización la persona puede tener o sufrir un deterioro cognitivo por el cambio, por la desorientación, problemas asociados a infecciones que pueden aparecer en el hospital, luego vuelve otra vez después de esa operación, o sea, son consecuencias muy graves para una persona mayor. Entonces, el que se pueda evitar o predecir el riesgo que haya de que una persona mayor pueda tener una caída es importantísimo para todo, primero para ella, para la familia y para el sistema, porque son camas libres que podrán ocuparse con otro tipo de patología y esa persona poder seguir estando en la residencia o en su casa. Exacto. Lo que pasa, claro, ahí nosotros lo que vimos en la residencia es que, yo lo veo con mis propios padres, en la residencia donde están en Cáceres. Cuando tú tienes, por ejemplo, a nivel de rehabilitación, el tema de evaluar si una persona tiene un mayor o menor riesgo de caída se hace utilizando una serie de test que están establecidos por los clínicos, ¿no? Entonces, claro, se basan en que visualmente el terapeuta, en este caso el rehabilitador, el fisioterapeuta, quien haga la prueba, tiene que estar viendo a la persona. Tiene que estar observando, por ejemplo, hacen pruebas muy simples, como levántate de una silla, siéntate en la silla, o camina 3 metros hacia adelante, o quédate a la pata coja o levanta un pie mientras tienes ojos cerrados. O sea, que realmente no le estás pidiendo que hagan el pino, o sea, que no es una cosa... Son cosas sencillitas, son cosas muy sencillas. Sí. Y lo que hace el médico en este caso es mirar cómo está haciendo el paciente. Entonces nosotros pensamos, ¿cómo hacer eso? Bueno, se puede hacer poniendo... por ejemplo, se utilizan técnicas de usar dispositivos que tiene que vestir la persona, poner muchas cámaras en un sitio, sobre todo eso además muchas veces nos lo han criticado desde el punto de los propios biomecánicos, la gente se dedica a rehabilitación, en el ámbito de la investigación, digo. Claro, tú dices, bueno, sí, puedes poner 1000 cámaras para que tengas una precisión milimétrica, pero ¿te hace falta? Porque a lo mejor lo podemos resolver con una cámara tipo Kinect, que es lo que nosotros estamos usando, que es la que se utilizan para videojuegos, y aunque eso no tenga una precisión milimétrica, es que la persona cuando está mirando tampoco lo tiene. A la persona lo que le interesa es la tendencia, de si esa persona inclina mucho el tronco, de si hay un cierto balanceo, y eso no es de milímetros, es una cosa que se ve a simple vista. Si yo lo puedo ver a simple vista, lo puede ver en una cámara. Totalmente. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que con este dispositivo, esto sí que está vinculado a la nube. Es decir, nosotros decimos, a ver, el dispositivo se puede usar de forma local, pero lo normal es que tú el dispositivo, imaginemos que lo tienes en un centro de salud, lo tenemos en un centro de día o lo tenemos en una residencia. Este dispositivo llega a Pepita. Se puede reconocer de forma por su rostro o le podemos meter los datos con el usuario tal. ¿Quién realmente decide qué pruebas tiene que hacer Pepita? El terapeuta. Es decir, el terapeuta en su casa puede decir, pues mira, Pepita lleva 2 semanas haciendo esta prueba, pues ahora le va a tocar la 3ª semana hacer esta prueba. De manera que en la residencia, cuando encienden el cacharro, dirán, a Pepita tiene que hacer hoy esta prueba. Se baja Pepita al gimnasio, por ejemplo, se hace la prueba, se graba, no se graba su cuerpo. Su cuerpo se está grabando, pero no se está subiendo a la nube. Solo se sube donde está la bolita que representaría la cara, los puntos principales de los hombros, los puntos principales de la cadera, de las rodillas, de las muñecas, etcétera, etcétera, que al final tú lo que ves es como un dibujo animado con palitos. Unido por punto, pero puedes ver la forma del movimiento, si se está inclinando, si está haciendo algo raro. A partir de luego nosotros hacemos cálculos sobre esos puntos en 3 dimensiones, lo pasamos a pues la medida del ángulo del codo. Por ejemplo, si yo tengo el brazo separado, pues me va a aparecer
este ángulo es mayor que si lo tengo junto. Así que si yo tengo que ponerme así, o si me apoyo en la silla, o si por ejemplo te dicen que te levantes así pero no tienes esta postura, tú vas a poder tener todos esos cálculos. Y eso nosotros lo representamos mediante gráfica, porque de alguna forma en el mundo de la salud sí que los profesionales están acostumbrados a ver gráfica, es decir, en electrocardiograma, electroencefalograma es algo que se suele ver con asiduidad. Entonces, claro, la persona los puede ver, puede evaluar, puede ver el vídeo, pero no el vídeo de la persona, sino del muñequito. Tantas veces como quiera. Sí, lo anonimizas, porque al final ves un rasgo. El terapeuta puede dar una puntuación dependiendo del test que esté haciendo. Si es el test de Tinetti y el test de Tinetti tiene X ítems y los ítems se evalúan con 0, 1 o 2, pues le va a hacer la evaluación al test y eso queda almacenado junto con un montón de parámetros que puede meter el propio terapeuta sobre medicación que toma la persona, por ejemplo. Comorbilidades que tiene, toda la información del histórico del paciente, que eso el aparato no lo ve, eso solo ve el terapeuta. De esa manera, lo que hace el terapeuta es poder examinar, vamos a suponer si cada semana le está haciendo la prueba, imaginemos que en una determinada semana le has puesto un medicamento y resulta que tú vas viendo que la evolución en las 3 siguientes semanas o 4 es negativa, que vas viendo que las pruebas cada vez las hace peor, pues a lo mejor está vinculado, está correlacionado con el hecho de que le hayas metido un nuevo medicamento, porque además los mayores están polimedicados, o sea, toman muchos medicamentos. Esto le da a la opción al terapeuta que está haciendo el seguimiento y a las propias auxiliares de que si detectan, es como hacer un triaje. Si están detectando que una persona está sufriendo a lo mejor un deterioro debido a un nuevo medicamento que se le ha introducido, pues a lo mejor hay que ponerla al principio de la lista o decirle al médico la residencia o bien ya mandarlo al especialista correspondiente para que de alguna manera o cambie la medicación o bueno, se tenga más cuidado con esa persona. A esa persona pues a lo mejor le dicen, mira, ahora vas a llevar un andador durante un tiempo como un punto de apoyo o un bastón u otra herramienta. Entonces, eso podría prevenir. La prevención está ahí. El sistema no calcula nada porque al final el que se encarga de dar esas puntuaciones y de tomar las decisiones es el humano. ¿No? El humano es insustituible. Ahora bien, si resulta que yo tengo muchos pacientes que están anonimizados, o sea, que está perfil de persona de tal edad que toma esta medicación y has tenido estas puntuaciones, con estas características para las diferentes pruebas, y tenemos muchas, se puede construir una base de datos muy grande, anonimizada, que permita entrenar un modelo de inteligencia artificial que luego sí que sea capaz de ser usado por los propios terapeutas automáticamente para discriminar cuál es el nivel de importancia en el problema. Y además puede ser reentrenado porque si en un momento determinado un terapeuta detecta que la puntuación que da el sistema no coincide con la puntuación que da esa persona, pues habría que reentrenarlo. Entonces ahí se pueden hacer pues modelos grandes, se pueden hacer modelos adaptados a una persona en concreto. Es el camino hacia lo que sería una medicina personalizada. Sí, lo que se llama la atención sanitaria de precisión o la medicina de precisión. Exactamente. Entonces, claro, nosotros convergemos ahí. Ahí, de hecho, ahí donde se ve claramente que la estructura del robot es modular. Porque nosotros hemos podido sacar este sistema de visión, para poder aprovechar lo mismo que hacemos con las caídas, hacemos también con los ejercicios de estimulación cognitiva. Nosotros ahora mismo de hecho, los compañeros del otro subproyecto han probado herramientas que ya existen para hacer estimulación cognitiva. Lo que pasa es que tienen que pulsar la pantalla táctil. Entonces, nosotros sí que experimentamos con esas herramientas, pero nos dimos cuenta que para muchos mayores eran complicadas. Porque ya no solo porque no tuvieran mucha familiaridad con la tecnología por la edad que suelen tener, sino también porque incluso cuando tú ya has tenido un deterioro cognitivo ya no te acuerdas. No, lo mismo. O sea que ahí también está el problema. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hemos pensado, bueno, ¿y si en lugar de utilizar herramientas que ya existen, que están muy bien, pero validadas, que ya necesitas una habilidad concreta, no hacemos una interfaz todavía más sencilla, que puedas hablar con la máquina directamente, que puedas hacer las cosas por gestos? Si a lo mejor lo único que hacemos es preguntarle a una persona preguntas, pero levantar la mano derecha es la opción A y levantar la mano izquierda es la opción B. Ya te ahorras tener que estar tocando necesariamente la pantalla. Así que lo vamos adaptando también en función de las dificultades que tenga la persona mayor. Bueno, pues Nieves, muy interesante todo lo que nos cuenta. La verdad que yo creo que ha quedado muy claro lo que es ya un sistema de inteligencia artificial, que posiblemente muchas personas todavía tenían dudas, pero es que lo has explicado perfectamente. Ha sido una masterclass la que nos has dado, así que agradecerte de verdad. Y hemos de verdad conocido toda la historia de Juno, cómo empezó tu trayectoria, y muy útil.
para las personas mayores y para los profesionales. Sí. Así que, pues, genial. Y preguntarte, a ver, tú estás trabajando mucho con neurotecnología, con robótica y sobre todo en el campo de la salud, ¿no? Tienes otras líneas, pero en el campo de la salud. Si tuvieras que hablar de qué impacto positivo tienen este tipo de tecnologías ahora mismo en los cuidados, en la salud y en la población a nivel de salud, ¿qué nos dirías? Pues yo creo que abordarlo como una forma automatizada del triaje, sobre todo para desatascar lo que es también el servicio de salud, que muchas veces encontramos que está muy, digamos, tensionado. Es decir, hay falta de profesionales, hay mucha gente que necesita, digamos, acceder a los servicios de salud. Está claro que, por supuesto, la falta de profesionales, pues, hombre, se consigue poniendo más profesionales, que yo creo que es muy necesario. Sí. Y creo que ahí la financiación debe ir a eso. Pero bueno, si mientras todo eso se hace, que sería lo deseable, pues se puede aportar un granito de arena desde la tecnología, pues para facilitar a las personas que están en los hospitales o que están en los centros de mayores ese triaje inicial para poder seleccionar qué personas tienen que ir a un, pues yo que sé, al especialista, y qué personas, pues no hace falta que vayan tan pronto al especialista, de manera que podamos hacer prevención, sobre todo precisamente para evitar que luego una persona sea hospitalizada y que Exacto. pueda generarse para ella misma esos graves problemas. Y por supuesto que también es un problema desde el punto de vista social para las familias de las personas mayores que sufren una caída. Los mismos familiares pues se ven muy afectados, y también desde el punto de vista económico. O sea, realmente introducir la tecnología como una herramienta que ayude a los profesionales de la salud, que sea un apoyo, y sobre todo siempre teniendo muy en cuenta a la persona que está al pie del cañón. Yo pienso que para este tipo de soluciones los investigadores estamos muy bien. O sea, investigadores de tecnología, investigadores de la salud, me vendría a decir también. Pero tenemos que ir al terreno de juego, o sea, donde están las personas trabajando. Porque muchas veces de la universidad nosotros podemos proponer soluciones tanto en salud como en tecnología, pero si no estamos cerca de esos profesionales que lo necesitan, si no cogemos sus requisitos, no vemos lo que ellos necesitan realmente, lo mismo estamos errando el tiro. Entonces yo creo que es muy importante que trabajemos juntos. Entonces, eso se puede hacer desde la propia universidad o, como es este caso, a través de una empresa de base tecnológica, ¿no? Donde ya estamos aportando una solución que es más final y que luego va a ser un producto comercial. Genial, pues yo creo que ha quedado claro. Además, como ya nos has explicado mucho todas las funciones que tiene Juno, es verdad que el impacto en salud a todos los niveles, como tú dices, en apoyo a profesionales, en hacer sostenible ese sistema sanitario, en prestar otras actividades que en condiciones normales los profesionales no podemos prestar a las personas mayores. Yo creo que la idea es muy, muy necesaria y a la vez muy práctica. Y estabas hablando de profesionales. Para elaborar este robot, para elaborar los proyectos que estáis haciendo, tenéis un gran equipo de profesionales y además interdisciplinar, porque tenéis profesionales de la salud, profesionales tecnológicos, informáticos, como tú. Cuéntanos, ¿qué perfiles profesionales son los que ahora mismo estáis colaborando en este proyecto? En la parte de robótica, fundamentalmente en lo que es el subproyecto que nos corresponde a la Universidad Politécnica de Cartagena, somos fundamentalmente ingenieros. Sí, ingenieros en informática, ingenieros industriales, ingenieros electrónicos, que un poco cubrimos todo lo que es la parte de desarrollar la tecnología, desde lo que es más físico, la electrónica, hasta lo que es más software, como el caso del cloud computing o la inteligencia artificial. Como digo, además, el subproyecto forma parte de un proyecto coordinado. Ahí sí que es cierto que los compañeros de la Universidad de Murcia pues desarrollan sus propios experimentos de salud. Entonces, nosotros lo que hacemos es poner a su disposición la tecnología. Es decir, si ellos quieren utilizar, por ejemplo, quieren diseñar un determinado ejercicio de estimulación cognitiva y ven que las herramientas que tienen pues todavía no sirven para determinados colectivos, nosotros les estamos ayudando a mejorar las interfaces de usuario para que se puedan aplicar. ¿Pero los profesionales de la universidad son también tecnólogos como vosotros o son sanitarios? Los profesionales de la Universidad de Murcia es un conjunto de personas que se dedican al envejecimiento, son médicos, fundamentalmente lo que son, bueno, hay gente también de hospitales, pero sobre todo son investigadores en salud. Vale. Nosotros, para mejorar todavía más el producto tecnológico, ya digo que dentro del proyecto, aunque no estaban incluidos como investigadores, hemos empezado a centrarnos mucho en los usuarios finales que estamos utilizando dentro de lo que es el experimento que nosotros estamos haciendo aquí en Cartagena. Porque ya digo, a veces existe, digamos, un poco de diferencia entre lo que el experto en salud a nivel académico está desarrollando o puede desarrollar y lo que realmente la necesidad concreta que tiene, digamos, el trabajador de la residencia. Nosotros intentamos, de cara al proyecto de investigación, que es más académico, que por tanto necesita
tener estar vestido muy a nivel de investigación, de publicaciones. En esos casos, pues sí que tenemos esa colaboración con la gente de salud, aunque evidentemente no publicamos en los mismos sitios. Es decir, nosotros publicamos en tecnología, ellos publican en salud. Pero trabajáis en equipo. Trabajamos en equipo, compartimos, digamos, la tecnología, pero gracias a Dios en este sentido podemos hacer un desacople. Es decir, que ellos pueden estar investigando por su parte las cosas que corresponden a la gente de salud, nosotros podemos estar investigando las cosas que corresponden a tecnología y luego unirlas. Pues perfecto. Ahora bien, cuando ya te vas a la parte comercial o cuando ya realmente esto lo quieres desplegar, quienes realmente son importantes no somos ni nosotros ni ellos, o sea, ni los de salud de Murcia ni nosotros de Cartagena, sino los importantes son los que están en la residencia al pie del cañón todos los días con las personas mayores. Que son los que realmente te van a decir claro, si es válido entonces, o no. Ahí es donde empiezas a decir, bueno, es que yo pensé esto, pero es que resulta que ahora lo tengo que modificar. O sea, yo pensaba que esto lo iba a poder poner en la residencia así, como... y luego te das cuenta de que aquello no es tan fácil. Que, por ejemplo, para el tema de navegación, pues nosotros estamos desarrollando ahora unos algoritmos de navegación social, donde el robot está intentando ver no solo a la persona, sino si lleva un bastón, si lleva una silla de ruedas, si lleva un andador, para establecer las pautas que tiene que usar el robot, la velocidad, adaptarlo todo al contexto. Y es un contexto muy diferente al que se tiene, por ejemplo, en un restaurante. Totalmente. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos bajado al barro y ya nos está sirviendo, porque si esto lo vamos a transferir a través de la empresa como un modelo de negocio a residencia, a centros de día, pues eso ya se sale fuera del proyecto. Ya no somos nosotros investigadores de sus proyectos, sino ya somos socios fundadores de la empresa, que ya estamos haciendo directamente esa transferencia. Claro, pues fíjate, precisamente de eso ahora te quería comentar, porque claro, hablamos de tecnología, hablamos de salud y hablamos de personas mayores y ámbito sociosanitario. Y claro, a la hora de implementar estas tecnologías, pues muchas veces nos encontramos con barreras, ¿no? Con resistencias que la gente a lo mejor, y además el mundo de la salud, los profesionales que trabajamos en salud a veces somos muy pragmáticos, no terminamos, ¿no? De creernos este tipo de cosas hasta porque falta, ¿no? Como la parte humana en el robot, pero sí que una vez que los probamos vemos que efectivamente es muy útil. Entonces, a la hora de implementar este tipo de proyectos tecnológicos, ¿qué barreras, qué dificultades te has encontrado a la hora de llevarlo a la residencia? Pues nosotros, en lo que es la relación que hemos tenido con las dos residencias con las que estamos trabajando, no hemos encontrado barrera ninguna. O sea, ha sido magnífico, es decir, la aceptación, sobre todo la implicación tanto del equipo de dirección de ambas residencias, la gente que está trabajando allí, se han ofrecido nos han puesto básicamente la alfombra roja. Es más, nosotros cuando vamos muchas veces decimos, ay, si lo que no queremos es molestar, porque claro, tú te metes allí y tú los ves que ellos tienen un trabajo duro que hacer, ¿no? Y te sientes un poco como diciendo, voy a intentar estorbar lo menos posible. Pero una de las cosas que sí pasa es que las personas mayores ese día se lo pasan bien, porque también le están metiendo algo que es diferente. Y de hecho el robot, ya digo que hemos tenido la oportunidad de llevarlo a hacer el mapa y tal, pero no ha sido todavía que lo hayas metido todo el tiempo. Pero por ejemplo, nosotros hemos ido a hacer experimentos con BCI, con interfaces cerebrales, que se lo estamos probando a las personas mayores a ver si eso funciona o no funciona, y les pones el casco y hablas con ellos. El otro día, por ejemplo, estamos haciendo un dataset de emociones para saber si sonríen, si están tristes, si están neutrales, si están enfadados. Y por ejemplo, les resultaba muy, muy gracioso porque claro, tú le dices, pon cara de enfado y se sonreían. O sea, dicen, bueno, vale. Qué bueno. Pero por lo menos, era el momento que tenían pues para contarte su historia, para hablar, no sé. Es una novedad, es una novedad una cosa para que ellos. le saca de la rutina. Y en ese sentido, vamos, tema de comité de ética, ¿te podemos sacar fotos? Sí. No, todo, no, ningún problema. En ese sentido hay que reconocer que la mejor experiencia es cuando vas a la residencia, tanto de los trabajadores como de las personas mayores. Pues fenomenal, porque sabes tú que a veces a la hora de implementar tecnología puede haber unas barreras, unas dificultades, pero si encima te encuentras con lo que tú me cuentas, es una maravilla. Fenomenal. Pues Nieves, de cara al futuro, o sea, ahora mismo sabemos que la tecnología va a una velocidad vertiginosa, estamos en una cuarta revolución industrial sin precedentes referente a la velocidad con la que va, porque todo se va implementando ya a una rapidez que es que no nos da tiempo a asimilarla. Y claro, con la experiencia que tú tienes, que llevas un bagaje bastante importante, con los proyectos que estás desarrollando y con la visión, ¿no?, que puedes tener, siendo un poco como una inteligencia artificial, ¿no?, prediciendo qué va a pasar, ¿cómo crees tú que se presenta el futuro, de aquí a poquitos años, vamos a hablar de 3 a 5 años, con el tema tecnológico y sobre todo en el ámbito de la salud? ¿Qué crees que puede ser que mejore o que impacte más? Yo creo que la inteligencia artificial, entendida como modelos matemáticos capaces de predecir
y sobre todo de ser una herramienta que ayuda a los profesionales, creo que si realmente en este tipo de cosas el propio Estado, las propias comunidades autónomas, digamos, el sistema público le empieza a interesar y lo empieza a incluir dentro de lo que serían pues los centros de salud, centros de día, lo que está más cerca, no ya las especialidades cuando ya está en el hospital, no, la típica atención primaria. La comunidad. La digitalización de la atención primaria yo creo que es fundamental. Porque ahí es donde la inteligencia artificial sí tiene cabida, es decir, te va a facilitar mucho el triaje. La posibilidad de que tú puedas, imaginemos, hacerte el test en el centro de salud en lugar de hacerlo en el hospital, va a mejorar la gestión del hospital en sí, es decir, la gestión de las especialidades. Es decir, saquemos quizás de las especialidades del hospital algunas cosas que se pueden hacer con sistemas, digamos, automáticos, llevémoslo a los centros de salud, démosle más vida al centro de salud y dejemos que esas herramientas ayuden a las personas que están en los centros de salud a tener una clasificación mejor de esos pacientes para que luego el sistema sea capaz de hacer asignaciones inteligentes de cómo luego tendrían que ir a los especialistas. Yo creo que eso ayudaría mucho en la medicina preventiva y también, pues, quizás que las empresas y las universidades tenemos que empezar a estar más en contacto con los servicios públicos de salud, pero no solo los servicios públicos, sino también con los servicios privados de salud para dar un mejor servicio digamos, a los pacientes, que es lo que realmente interesa, y sobre todo hacerlo a un coste adecuado. ¿Sí? Porque si al final las cosas son muy caras, al final no se pueden implantar. Una de las soluciones que nosotros estamos buscando es usar todo muy económico. Sí, buscamos sensores económicos, buscamos ordenadores económicos y estamos haciendo muchísimo trabajo en lo que es el software y el hardware para adaptarlo a esas soluciones económicas. Porque si no son económicas no se van a poder introducir fácilmente ni en sistemas públicos ni en sistemas privados de salud. Pues yo creo que ha quedado muy claro. Además, tu visión nos aporta mucho porque es verdad que ahora mismo se apuesta mucho por la primaria, por la atención primaria, porque es el primer filtro que se pasa antes del hospital y así se descongestiona el sistema y solamente van los pacientes que tienen que ir. Exacto. Y personas mayores que sabemos las dificultades que tienen de desplazamiento, de luego estar allí en un hospital, si le podemos evitar eso haciendo un buen diagnóstico, un buen triaje en una atención primaria adecuada y ayudada o apoyada por tecnología, validada, como tú bien dices, protegida, es una maravilla. Entonces yo creo que al final esa es una de las posibles soluciones o alternativas importantes a que sea sostenible nuestro sistema de salud. Así que pues Nieves, ha sido un placer escucharte. Un placer para mí haber venido. Hemos aprendido muchísimo de ti, de tu robot, de todo el proyecto que estáis haciendo, de la cantidad de cosas que se pueden hacer para ayudar a los profesionales de la salud a trabajar mejor y ser más eficientes, y por otro lado que los residentes, ¿no?, en caso de residencia o personas mayores, estén, por decirlo de alguna forma, tengan como una atención más continuada, ¿no? Y mientras que los profesionales pues hacen otro tipo de cosas, pues como decimos, ¿no?, de propias. Muchísimas gracias a vosotros, porque para nosotros es un honor estar aquí. Además nos dais la oportunidad también de decir, mira, tenemos estas cosas que ofrecer y si realmente las podemos poner en marcha y que alguien las utilice, pues para nosotros es fantástico. Pues enhorabuena por el proyecto, Nieves. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, pues desearos una vez más que volváis a estar con nosotros en siguientes episodios. Daros las gracias por haber estado ahí, por compartir con nosotros una información tan enriquecida, tan impresionante como ha sido la que hemos compartido hoy con Nieves, una de las referentes importantes que tenemos en la región en temas de robótica, neurotecnología e inteligencia artificial, y esperamos poder seguir compartiendo con vosotros siguientes episodios en el mundo de las tecnologías en la salud. Así que muchas gracias y hasta la próxima.